Libertad FM. La tarde en Libertad. Libertad FM. Seguimos efectivamente en la tarde en Libertad. Permítanme que antes de meternos en harina les ponga en antecedentes qué ocurrió aquel día. Y lo extraigo del mundo.es. Los hechos se remontan a noviembre de hace 3 años, cuando las acusadas irrumpieron con el pecho descubierto en una manifestación antiabortista organizada por el colectivo Derecho a Vivir, que recorría las calles del centro de Madrid. Se pusieron delante de los manifestantes pro vida para exhibir y gritar lemas como "mis normas, mi cuerpo" o "libertad para abortar". Muchos de los participantes en la marcha se enfrentaron a ellas, las rociaron con un aerosol rojo y les gritaron "abortistas terroristas". La policía las detuvo y el juez las dejó en libertad, pero les imputó delitos de desórdenes público, resistencia a la autoridad y exhibicionismo. La manifestación y el acto de protesta por esa marcha tuvo lugar un mes antes de que el gobierno aprobara el anteproyecto de ley del aborto propuesta por Ruiz Gallardón. Y podemos seguir leyendo. Vamos a saludar al presidente de ProJusticia, Francisco Zugasti. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, muy bienvenido. Saludamos también al vicepresidente Jesús García. Muy bienvenido. Y al secretario Francisco Carrazoni. Muy bienvenido, Francisco. Buenas tardes, Miguel. Bueno, contadnos qué es lo que ha sucedido. ¿Vosotros habéis denunciado al colectivo Femen? Sí, pero por otros hechos. En esta Cuéntanos. ocasión, nosotros, por ejemplo, ya hemos denunciado por el numerito que hicieron en el cementerio, aunque la jueza de Torrejón de Ardoz lo inadmitió, en fin, está en proceso de recurso y demás. Pero del otro día simplemente que las iban a juzgar porque interrumpieron una manifestación, esto es, cometieron un delito, evidentemente. El manifestarse es un derecho fundamental recogido en la Constitución española, igual que otros, el derecho a la vida, la sanidad, la educación. Y estas personas pues se dedicaron a interrumpir, a privar de un derecho, no a una persona, a unos cuantos miles además. Entonces, sabiendo que van, como siempre, de víctimas y que mienten, que van diciendo que son demócratas y tal, cuando es justo lo contrario, son totalitarios, dictadorzuelas, pues sabiendo que el otro día iba a haber jaleo mediático, pues nos acercamos allí con las señales de stop feminazis y nos pusimos, cuando las estaban entrevistando, los diferentes medios que se presentaron allí para preguntarlas, pues nosotros estuvimos detrás de ellas para que saliesen en la foto. Eso es todo. Aunque lo curioso es que fuesen de víctimas y de demócratas, cuando es justo lo contrario, eran las victimarias y demócratas no tienen nada, porque eran ellas las que habían interrumpido un derecho fundamental, que es por lo que se le jugaba, sin tener nada que ver cualquier otro criterio, ni religioso, ni nada, simplemente es Constitución española, derecho fundamental. Sí. Y lo que llamó la atención es que la prensa, que había más de 14 cámaras de televisión, casi unos 30 periodistas entre unos medios y otros, y solo les preguntaban a ellas, como si fuesen las pobres víctimas. Y a la parte que acusaba, vamos, es igual, a la otra parte, para que te diesen su versión y que el público, el oyente... ¿Eran los de Derecho a Vivir o quién? No, quien se les denunció, los Derechos a Vivir eran los que habían hecho la manifestación que se interrumpió, ¿sí? Pero los que le denunciaron son 2 asociaciones, Enraizados en Cristo, a veces se llaman, y la otra que preside Polonia, que fue la abogada que llevó el caso, no me acuerdo, no, siento no acordarme ahora la otra asociación. Tengo aquí José Castro Velarde, portavoz de Enraizados en Cristo, y en la sociedad que ejerce la acusación particular, por ejemplo. Y Polonia, que es la otra persona de la otra asociación. Es que eran 2 asociaciones, no me acuerdo el nombre de la otra asociación. Pero en fin, que estas personas nos intentan confundir y lo enmarañan todo con su lengua, como decía Orwell, y van de víctimas y, bueno, de hecho, si no fuese todo tan grave sería detido. En la sala era tan pequeña, que no estaba preparado los jugadores de penal de allí de Julián Camarilla para tanta gente, y entonces, dado el limitado aforo, la jueza decidió que entrase primero, por supuesto, las partes, luego la prensa, las vistas tienen que ser públicas, o la justicia pública, según la Constitución española, pues bueno, pues que entre la prensa y así es más pública, aunque sea de forma virtual, pero así más gente ve el juicio, y las pocas plazas que quedaban, la agente judicial, por instrucciones de la jueza, dijo, y que pasen los familiares de las niñas. De las niñas, estoy viendo las 5, son mujercitas. Exacto, niñas, pero trasluce, en fin, a todos nos traiciona el subconsciente. ¿Cierta ternura, quizá? O prejuicio. Estaba claro que las veían como niñas víctimas, cuando eso, evidentemente, de niñas no tienen nada, y por lo tanto son responsables de sus actos como cualquier hijo vecino que haya cumplido la mayoría de edad. Lara Alcázar, una de ellas, dice, si quieres verme las tetas vas a tener que leer mi eslogan. Las activistas se enfrentan a su primer juicio por una acción de 2013
la acción que ya he mencionado al comienzo de esta entrevista. La acusación, pues también se pronuncia y dice que es un colectivo violento que impide el libre derecho a manifestarse de los demás. Bueno, Femen es una organización feminismo, de ese feminismo llamado radical. Yo no sé si hay machismo radical y machismo moderado, no lo sé. En todos los colectivos hay extremos. Hay extremos. Yo no soy amigo de los machismos ni de los feminismos. Creo que al final la cosa se lía. Si es igualdad, si hablamos de igualdad, creo que tenemos que sacar de la ecuación o de nuestra mente esos ismos, que es donde se tocan los extremos. Artículo 14 de la Constitución. La naturaleza nos ha hecho a todos los individuos distintos, da igual la especie, incluso los seres vivos que se reproducen por simple división celular. Ni siquiera esos consiguen que haya dos individuos iguales, menos aún los humanos con el follón del entresijo de genes que tenemos. Pero ante la ley tenemos que ser todos iguales, artículo 14 de la Constitución. Esa es la idea. Esa es la idea. Eso es bonito, es poesía. Sí. ¿Quiénes están detrás de este? Porque esto es un lobby, un grupo de presión y poder. Esto es así. Uno puede estar de acuerdo con ciertas cosas o no estar de acuerdo con otras, pero lo que sí que está claro es que ahora mismo detrás de los políticos están las multinacionales / los lobbies, es decir, repito, los grupos de poder y presión. Y la ideología feminista llevada al extremo, no sé si es feminista o directamente en contra de los hombres y aún más en contra de las mujeres, porque si hay algo que odia a una feminista radical mucho más que a un hombre es a otra mujer. Esto es así. ¿Quiénes pensáis, y ahora me dirijo a los tres, a Jesús, a Francisco, a los dos Franciscos en definitiva, que pueden estar moviendo los hilos detrás de este tipo de movimientos? Porque yo a estas chicas tampoco les veo con gente que se haya formado mucho, que haya leído mucho, que haya vivido mucho. Son muñecos títeres en manos de gente que está por encima. Si hubiera un ejemplo, Hillary Clinton, actual candidata a la Casa Blanca, es la segunda vez que se presenta y esposa de quien ha sido presidente. En esta última campaña lo deja bien claro que es política de Estado la agenda de género. A diferencia de España, que las donaciones a los partidos políticos en teoría son ilegales, en fin, y da lugar al trapicheo y a la corrupción, en Estados Unidos es perfectamente legal donar a los partidos políticos. Eso sí, que tiene que ser público y notorio quién ha donado y qué cantidad, y está en la página web correspondiente, y entonces no hay más que ver el listado de qué empresas han donado para darte cuenta quién va a ganar las elecciones. Entonces baste unir las dos cosas. ¿Cómo es posible que la candidata a emperador del imperio actual en la época que vivimos diga directamente eso, que la ideología de género es política de Estado, y que eso está sustentada por todo ese tipo de empresas, el dinero, a fin de cuentas? Pero esto de la ideología de género, vengo observando con el paso de los años, porque no llevan 2 días, que más que dar derechos a las mujeres en pro de la igualdad, de una verdadera igualdad, lo que hacen es quitarle derechos a los hombres. Y a las propias mujeres. Y a las propias mujeres. Pero sobre todo, socavar los derechos del varón. Y luego, sí, de paso también arrebañamos al de los derechos de las mujeres. ¿Cuál es el objetivo de esta llamada, iba a decir dictadura de género, que realmente lo es, porque si alguien sale a la palestra, no sé, ¿se imaginan a alguien en La Sexta diciendo que está en contra de la ideología de género? Es que dura en el plató 2 segundos. El arzobispo de Valencia ha sido el último que ha intentado cortarle la cabeza precisamente por eso. ¿Y cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el panorama que ellos acarician, que les gustaría cambiar la sociedad de arriba abajo? Controlarla. Hacer que los ciudadanos no tengan derecho, libertad, que no sean ciudadanos. Perdóname, venga. Bueno, yo creo que cualquier publicista sabe que la gente joven es más maleable, en todos los sentidos. Incluso también cuando vas a buscar un trabajo, la gente joven siempre es un valor, pues porque es más moldeable, ¿no? Y yo creo que estas chicas pues simplemente se mueven por el afán de protagonismo y ni siquiera saben de lo que forman parte. Porque si hace una ideología mucho más profunda y con unos intereses que pues son de control, de un totalitarismo. Esto se muestra porque, bueno, parece que hay que estar a favor del aborto y si se hace una manifestación a favor de la vida, pues hay que interrumpirla cuando es un derecho fundamental. Entonces, pero es que es un contrasentido. A mí me llama la atención que hemos llegado a ese punto de locura. Es decir, tú puedes estar a favor o en contra del aborto, pero ¿quién no está
a favor de la vida. ¿Quién no tiene madre? ¿Quién no tiene padre? Esto es impepinable. Bueno, pues, pero no agredas, no te enfrentes con esos que defienden la vida. A mí me hace mucha gracia también, en cuanto, queridos oyentes, esto del tema del aborto. La verdad es que en la España en la que vivimos, durante la época de nuestros abuelos, nuestros padres, la gente de puertas para adentro se ha organizado. El que ha querido abortar ha abortado, el que a veces ha tenido que ir a Londres, pues se tenía que ir a Londres, lo que fuere. Pero claro, querer convertir a una niña, a una chica, a una mujercita de 17, 14 años en un donut a rellenar porque tu cuerpo es tuyo y tienes derecho a disfrutar de él, y al final dices, y esa chica llega un momento en que dice, bueno, pero si resulta que es que soy el juguete de, ¿qué pasa? Que en virtud de mi libertad me he convertido en el juguete de bueno, pues de quienes hayan pasado por donde sea, ¿no? Esto es así. ¿Por qué se gasta tanto dinero en esos 100 y pico mil abortos que hay en España aproximadamente, de los cuales no olvidéis que la mitad aproximadamente serían niñas, mujeres, chicas? ¿Por qué esa cultura de la muerte? ¿Por qué no se invierte tanto, ni siquiera la mitad, en ayudar a chicas que quieren llevar a cabo ese embarazo no deseado, pero que lo quieren llevar a cabo y están en su derecho? ¿Por qué esa chica es mala y es un friki? Intentaré explicarme rápidamente. Entre otros objetivos que tiene este lobby, los que manejan, es que son maltusianos, están convencidos de que hay demasiada población para los recursos que tenemos. Estamos hablando de eugenesia. Sí, entre otras formas de conseguir reducir la población mundial. Somos 7.000 millones de habitantes, en números redondos, y esta gente piensa que como mucho tenemos que ser 1.000 millones. Así que, por ejemplo, los que estamos aquí en esta mesa sobramos todos. Pues ellos no sobran, nosotros sí. Y pondré el ejemplo de eso, cómo se cambia la sociedad y demás. La persona que crea o que dirige el equipo que crea la pastilla anticonceptiva es una señora, se llama Margaret Sanger. Estamos hablando de principios del siglo XX en Estados Unidos, financiada por la Fundación Ford, Rockefeller y demás. El objetivo primordial era controlar la población de negros. En Estados Unidos hay democracia, es un hombre, una persona, un voto. Y como hay cada vez hay más negros que blancos, porque ellos tienen 7, 8 hijos y nosotros solo tenemos 1 o 2, los blanquitos, pues lo que hay que hacer es convencer a las negras de que no tengan tantos hijos como, pues a la fuerza, obligándoles entre comillas. Entonces les convencen, crean la pastilla, lo consiguen sacar adelante, que sea efectiva, y entre el colectivo negro, la población negra, lo que hacen es convencer a las mujeres que tienen que controlar su maternidad, porque estás todo el día esclavizada toda tu vida, tienes 10, 20 embarazos, entre abortos y embarazos, te pasas toda la vida embarazada con la barriga, con las tetas colgando, para ahí, para tan, y enganchada a tus hijos, porque eso tienes que darles de comer durante 3 años, ahora hay biberones, entonces no había. De tal forma que ni estudias, ni te formas, ni te diviertes, ni vas a bailar, ni vas a la universidad, ni puedes trabajar, porque estás eso enganchada a tu familia, fregando, hecho una zacana. Controla tu maternidad y demás. ¿En qué ha degenerado todo esto? ¿Qué es lo que querían al final? Pues que al final la población de negro, por supuesto, ha decaído o no ha crecido, y además han conseguido que las mujeres, llevadas por ese engaño a que han sido sometidas, hagan y deshagan a su antojo. Y el hecho práctico es que la inmensa mayoría, en vez de estar en el 80% de la población negra de Estados Unidos, no ha convivido con su padre masculino, porque las mujeres, la mayoría de las mujeres negras tienen varias parejas y entonces sus hijos de varios padres. Todos recordaremos que hace año y pico los sucesos de Baltimore en los que mataron a un negro, la policía, no sé qué, todas esas cosas, hubo los disturbios. Y entonces hubo una escena curiosa, que si no fuese tan grave sería hasta divertida, en que hay un chaval de 17 años hecho un roble, un tío enorme, tirando piedras y demás a los policías, y aparece una señora bajita que le corre a collejas y le lleva para su casa. Una señora. Luego la entrevistan y resulta que era una señora que era su hijo pequeño, tenía 6 hijos de 6 padres desgraciadamente distintos, y claro, los hijos no se habían criado en condiciones, no porque faltase el padre, que también, sino porque no había nadie. La madre tenía que estar en un sitio trabajando y no podía estar a la vez en su casa criando, dándoles cariño y poniéndoles límites, educando en estricto, en sentido genérico. Sí. Entonces, la madre fue, cuando vio a su hijo, al pequeño, en la tele, dice, ostras, que también el último se me echa a perder, porque todos habían pasado ya por reformatorios, cárceles y tal. ¿Por qué? Pues porque para bien o para mal, dado como nos criamos la especie humana, no somos como los osos, somos como los lobos y demás, nos criamos en manada, y es la familia, la tribu, la que cría a los niños. El abuelo te cuenta sus batallitas y demás, y si hace falta te pega un azote en el culo para ponerte límites y que aprendas lo que está bien, lo que está mal. Cuando te crías solo,
pues eso, tu madre, bueno, se echa la custodia monoparental, pero claro, la madre o va a trabajar o está en casa cuidando a los niños, recogiéndolos al colegio y demás. No puede estar en los sitios, al final, pues eso es lo que pasa. Esto es lo que pretende esta gentuza. Fastidiar la familia y demás, ¿para qué? Para controlar mejor a la población. Porque es el núcleo de la es la un sociedad. ejemplo práctico, que los datos no hay más que entrar en las páginas web de los organismos estadounidenses, del Ministerio de Justicia, del Departamento de Justicia y demás, y en fin, el 80%, parece que es el número redondos, de los hijos de la población negra están criados sin padre. Por eso, entre otras cosas, hay tanta población negra, o el porcentaje de población negra reclusa es muchísimo mayor de que cualquier otra población. Y todo viene de cuando la señora Margaret Sanger luego crea la asociación correspondiente para dar soporte, que luego ha devenido en ser Planned Parenthood, que es la mayor multinacional del aborto. Eso es la cosa más siniestra que hay. Hay vídeos en internet, en YouTube, queridos oyentes. Venden trozos de los fetos y demás. Sí, eso es terrible, es casquería pura, y además es que hablan mientras de que se van a comprar un Maserati o no sé qué coche o un Porsche. Pero luego han imputado a los que les grabaron con cámara oculta para que les pillaran eso, haciéndose pasar por compradores de trozos de fetos, pues les han imputado a ellos y son los que se han sentado en el banquillo los acusados. Ya, sí, bueno, esto es el mundo al revés y los lobbies que funcionan. Pero volvemos a lo de Femen del otro día. Van diciendo que son las víctimas, que ya son las demócratas. ¿Qué víctimas? Si fuisteis vosotros las que interrumpisteis un derecho fundamental, en este caso de manifestación, y hasta los policías les sacudisteis. Hombre, si fuese al revés, que llegan los de pro vida, ¿no? O derecho lo a vivir, que sea, la manifestación que sea. Se puede interrumpir. Y hay una manifestación a favor del aborto y llega alguien pro vida o de derecho a vivir y se interrumpe, pues automáticamente, bueno, facha, fascista, imaginémonos, nazi. Hay una manifestación de taxistas en contra de Uber, claro. o de Uber y demás, y aparecen de repente los de Uber y montan ahí el cacao. Pues los de Uber irían a la cárcel, porque eso pues está prohibido, estás impidiendo un derecho constitucional. Si es que la ley lo dice bien claro. El que organiza, el que organiza la manifestación tiene esa potestad de decir, si tú te marchas de aquí, y entonces la policía viene y te marchas. Entonces lo que hicieron es resistirse. Media hora la policía, bueno, de forma violenta. Cuando les preguntan, después del juicio, les preguntan tus compañeros, y le preguntan, oye, los policías, fueron de testigo y tienen presunción de veracidad además, han dicho otra cosa. Y el Lara Alcázar dice, bueno, no voy a comentar nada de lo que han dicho los testigos. Pues en fin, blanco y en botella. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con Projusticia, Francisco? Projusticia tiene una página web donde están la mayoría de los contenidos, información y demás, que es las 3 W, projusticia.es, repito, las 3 W, projusticia.es, y luego está el correo electrónico, info de información, info@projusticia.es, y el teléfono 620 100 000, 620 100.000. Fácil de recordar. Muy bien, pues estamos en contacto y para nuestra desgracia pues no hay tiempo para más. Enseguida tenemos que atender al siguiente invitado, pero en cualquiera de los casos no queríamos perdernos desde la tarde en Libertad también ese otro punto de vista al que se le da menor visibilidad, se le deja hablar cortito y con sifón a los medios de comunicación. Queridos compañeros de los medios de comunicación, incluso hasta periodistas, no tengáis miedo. El periodismo, los medios de comunicación, si es verdad que vamos de plurales, tenemos que practicar con el ejemplo y no podemos dejar que a una gente se le dé el 80% de la visibilidad, cuando no de la protección, y al otro 20% antes de opinar, incluso hasta de juzgarlos, fíjense, pues cortito y con sifón. Así que no son los medios, recuerdo que pasen los familiares de las niñas. Sí. Está grabado, ¿eh? Sí. Muy bien, Francisco Zugasti, muchísimas gracias a todos los que habéis participado. A ti, Miguel Ángel. Y seguimos adelante en la tarde en Libertad. Tenemos con nosotros ya vía telefónica a Enrique Herrada. Muy buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bienvenido a la tarde en Libertad. Pues muy contentos de saludarte y de hablar de arte, porque no solo de pan vive el hombre. Decía un amiguete mío que necesitamos alimento para el cuerpo, pero también necesitamos alimento para el espíritu. Hablamos en este caso de Perteneciendo a la Tierra, de Rubén Martín de Lucas. Tomen nota, queridos oyentes, del 24 de julio al 9 de agosto, no lo dejen para el final, en
P Gallery, la galería dedicada al arte y paisaje, ubicada en el ámbito rural de la Sierra de Ayllón, en Segovia. Así que doble motivo para viajar a esa bellísima tierra. Y hablamos de Ibiza también, cuéntanos. Efectivamente, bueno, en este caso la cita es en Ibiza, es en Santa Eulalia, en el Paseo de Salamera 22, donde hemos abierto un segundo espacio temporal en un invento que hemos llamado Lab Ibiza. Es un encuentro con el paisaje ajeno, con el paisaje extraño, basando precisamente en ese cambio de punto de vista, en la capacidad de ver el que llega de fuera. Esa capacidad de extrañamiento hace más reconocible, o hace más, al revés, no reconocible, sino hace más consciente de las cualidades de un paisaje, precisamente por ese extrañamiento que se produce, por ese contraste con el lugar de donde uno viene. Sí. Bueno, centrándonos un poco en la exposición de Perteneciendo a la Tierra de Martín de Lucas. Realmente es una exposición que aglutina sus tres últimos trabajos, los trabajos individuales abocados al tema de paisaje y analizar los comportamientos que los humanos tenemos con él, en el que se recopilan aquí o se confrontan lo que puede ser un diario de un viaje, que fue el proyecto de la aldea flotante, o lo que puede ser el análisis de estos movimientos migratorios de verano, vacaciones en el mar. Es un estudio casi ornitológico sobre los movimientos que generamos los humanos, ¿no?, cuando llega la estación del verano, en esa relación con el mar, con el paraíso, con los recuerdos, ¿no? O, el tercer trabajo que integra es Stupid Borders, que es un análisis sobre las fronteras, lo absurdo de estas convenciones, y también sobre lo absurdo de la idea de que la Tierra nos pueda pertenecer en vez de entender que somos nosotros que pertenecemos a la Tierra. Por eso, un poco el título de la exposición trata un poco de englobar estos tres envites, estos tres puntos de vista sobre un mismo asunto. Luego también tengo aquí anotado, Enrique, la palabra presente en los textos y poemas de Vicente Valero y Antonio Colinas. Pretende generar una interferencia con las imágenes de Martín de Lucas, sirviendo como prisma desde el que poder releer sus obras. Efectivamente. El mundo gráfico nos deja imágenes muy claras, muy nítidas, pero la palabra tiene esa capacidad, o por lo menos hemos sido educados en la palabra, nuestra formación, nuestra sensibilidad es mucho más próxima a la palabra, y a veces el utilizar la palabra, pero desde una cierta distancia, como un catalizador, como un elemento que se cruza, que puede modificar nuestra visión. Por eso hemos escogido unos textos de Vicente Valero y de Antonio Colinas, que hablan un poco del paisaje también, pero lo hacen desde la prosa y desde la poesía, ¿no?, donde las palabras amplían su significado, se rodean de más silencio, de más vacío, y permiten otros enfoques, otros puntos de vista que se cruzan con los que el artista gráfico propone, digamos, y hace que la comprensión o la experiencia de estar ante estas obras, digamos, se modifique totalmente. Muy bien, pues vamos muy justitos de tiempo, los tiempos en la radio son así. Así que sea usted mismo, don Enrique, quien invite a los oyentes a disfrutar de Perteneciendo a la Tierra de Rubén Martín de Lucas. Pues muy agradecido por la ocasión que nos brindáis y ya os esperamos en este espacio Ibiza Lab. Van a ser 3 ciclos expositivos hasta finales de septiembre, donde este es el primer título muy potente, donde vamos a ver la obra de Martín de Lucas, que es un artista interesantísimo, tal vez porque no procede del mundo de las bellas artes, sino del mundo de la ingeniería, y su punto de vista es clarividente. Su expresión gráfica es formidable, es un artista que viene del arte urbano, fue componente fundador de Boa Mistura, digamos, y esa trayectoria y ese bagaje están presentes en su visión. Es muy interesante. Muy bien. Espero que sea un placer para todos. Claro que sí, sin lugar a dudas. Además con doble motivo, claro que sí. Muchísimas gracias, Enrique Rada.
Y Muy bien. mandar un cordial saludo también a Marta Maiz. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Antes hablábamos del Duque de Rivas, recordaréis oyentes, con ese gran autor Diego Martínez Torrón, y está sonando una canción de Mecano, La Fuerza del Destino, que tiene mucho que ver con el Duque de Rivas, y diréis, bueno, ¿y eso por qué? Pues tiene que ver, pasando por Verdi, no me extenderé en ese punto, y tiene que ver con Don Álvaro o La Fuerza del Sino, una obra del Duque de Rivas. De ahí extrajo, luego pasó por Verdi, y como digo, luego Nacho Cano, bueno, pues se basó en ese formidable título, Don Álvaro o La Fuerza del Sino, y creó esta sensacional canción dentro del mundo del pop. Está incluida en el disco Descanso Dominical de Mecano. Con ello, nos vamos al boletín informativo y enseguida estamos de vuelta. Esto es La Tarde en Libertad. Estas son solo un par de estrellas. Nos fuimos a dormir. Pero la fuerza del destino. La Tarde en Libertad. Miguel Ángel Fernández. Y